La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es la historia de un asesino tan escurridizo que logró escapar de la policía una docena de veces. Un camaleón que cambiaba a menudo de identidad, lo que le permitió asesinar en 3 países diferentes. Interpol, una organización que lucha contra el crimen organizado en todo el mundo, siguió su rastro. Su autoridad es global. Cuando se comete un crimen, existe una organización internacional que reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. La serpiente. Esta historia, que dura 28 años, comienza en el tranquilo pueblo turístico de Pattaya, Tailandia, a mediados de los años 70. Una mañana, un pescador encuentra el cuerpo de una mujer flotando en el agua. Él informa a la policía local, que no tarda en llegar. La forense examina a la víctima e interroga al pescador. Sin identificación ni señales de que se hubiera cometido un crimen, se cree que la mujer era una turista que sufrió un accidente. La forense recoge las huellas dactilares de la víctima, pero no logra identificarla. Un examen toxicológico revela rastros de alcohol y hachís en su organismo. La médica forense ya había visto casos similares de turistas, de otros turistas que caían víctimas de las aguas de Pattaya. Lo que ella aún no sabe es que hay un asesino suelto detrás de todo esto. Los oficiales investigan si alguien denunció la desaparición de una turista en algún hotel. Pero los turistas a menudo entran y salen sin avisar. Nadie denuncia su desaparición. Es como si nunca hubiese existido. Pero luego de 2 meses, otro hallazgo llama la atención de la policía real tailandesa. Un trabajador que conducía en la misma playa observa algo inusual en la maleza. Encuentra el cuerpo de una segunda joven, extranjera, asesinada. La policía inspecciona el lugar, pero son pocas las pistas. Se trata de una joven, quizás una estudiante que viajó de vacaciones, pero la policía no encuentra nada que la identifique, ni pasaporte, ni bolso, absolutamente nada. Y no relaciona el caso con el de la víctima anterior. Al principio, este caso no creó ninguna alarma. El periodista Alan Dawson cubrió las 2 muertes. Por un tiempo, la gente no conectó la aparición del primer cuerpo con el segundo.
Pero sí hubo alguien que se interesó en los crímenes, Somphol Sutimai, teniente coronel de la policía tailandesa y jefe de la Interpol en Tailandia. Lo que atrajo su atención no fueron las similitudes entre los dos casos, sino sus diferencias. Ambas fueron encontradas cerca del océano, pero las condiciones de los cuerpos eran diferentes. Según el reporte policial, la segunda mujer fue asesinada, ahogada deliberadamente. Este hallazgo hizo surgir dudas sobre la primera mujer. Quizás su muerte tampoco había sido accidental. Tal vez era la primera de una serie de víctimas sin identificar. John M. Huff, anterior jefe de la sede de Interpol en Estados Unidos, menciona: Los oficiales tailandeses tenían un problema entre manos. Encontraron cuerpos sin vida que no tenían identificación. Ellos sabían que debían investigar si se había cometido un crimen, pero una de las claves para comenzar era la identificación de las víctimas. La morgue envió fotos de las víctimas al Bangkok Post. Miles de personas en Asia empiezan el día con este diario en lengua inglesa. La policía esperaba que uno de esos lectores pudiera dar una pista. Pero los días pasaron y las dos mujeres en la morgue seguían sin ser identificadas. Pattaya, conocida como la Riviera de Tailandia, es popular entre los turistas. Hombres y mujeres jóvenes vienen a este lugar para pasarla bien en un exótico pero tranquilo lugar. No es un sitio donde se esperaría una oleada de asesinatos. A la gente joven le gustaba Tailandia. Pensaban que tenía mucho que ofrecer en comparación con su cultura y que absorberían sus costumbres. Existe una ruta muy popular entre los jóvenes turistas que empiezan en Pattaya y recorre Tailandia, India y Nepal. Los viajeros vienen a conocer la filosofía oriental y a consumir grandes cantidades de hachís y alcohol. Pero esa tranquila atmósfera proporciona una falsa sensación de seguridad. Esto los hace especialmente vulnerables ante los predadores que están al acecho. Un día después de que se encontró el cuerpo de la segunda víctima, unos lugareños hallaron dos cuerpos más. Esta vez eran un hombre y una mujer. Eran jóvenes turistas como las otras víctimas, y era obvio que habían sido asesinados, ya que sus cuerpos habían sido incendiados. Los cuerpos estaban aún en llamas cuando fueron descubiertos. Este fue un crimen horrendo. Las llamas habían consumido los rostros de ambas víctimas. La policía buscó cualquier cosa que pudiera identificarlas, cualquier tipo de pista. Pero lo único que pudieron encontrar fue una etiqueta en la ropa de la mujer que decía "Hecho en Holanda". Ahora la policía tailandesa tenía a 4 turistas muertos, sin motivo y sin ninguna pista. Necesitaron la evidencia forense a fin de reconstruir los últimos asesinatos. La mujer fue golpeada con un objeto sólido. Al hombre lo azotaron y lo estrangularon hasta que no pudo respirar. Además, el forense encontró hollín en las vías respiratorias de las víctimas. La pareja había sido quemada viva. Este fue un acto terrible e inhumano. La persona que lo hizo era malvada. Había un asesino perverso acechando entre los turistas que solo buscaban diversión. Un depredador sin motivos ni límites. 3 mujeres y un hombre habían muerto, todos entre las edades de 18 y 25 años. La policía esperaba que los rumores pudieran circular entre los turistas, que alguien hubiese conocido a algunas de las víctimas y pudiese dar alguna pista. Pero el asesino era más rápido que los rumores. Ya que atacó nuevamente a 2.253 kilómetros de distancia en la ciudad de Katmandú, Nepal.
Nepal y Tailandia se habían unido recientemente a la Interpol. Pero la comunicación es tan rudimentaria entre ambos países que en Nepal se desconocía la existencia de un asesino en fuga. La policía luego descubre 2 cuerpos en las afueras de Katmandú. Un par de jóvenes nepaleses se encuentran con la horrenda escena, que sería difícil de olvidar tanto para ellos como para los investigadores. La mujer tenía una herida en el pecho y el hombre tenía una herida en el cuello. Era tanto el daño que tenían que era difícil notar algo más. El detective Vishwalal Shrestha investiga los 2 asesinatos en Katmandú. Cuando vimos los cuerpos, notamos que sus rostros estaban quemados. Se encontraban desnudos. No teníamos idea de quién pudo haber hecho esto. Los policías aseguran el lugar y retiran a los jóvenes. Pero no pueden hacerles olvidar la espantosa escena. La policía de Nepal presume que las desconocidas víctimas eran una pareja en busca de aventuras y de conocer la cultura de Nepal. En Katmandú, eso significaba visitar la meca turística de Jongchen Tol, también conocido como Freak Street. Los investigadores empezaron su búsqueda en los hoteles y hostales favoritos de los turistas. Un recepcionista de una posada indicó que 2 de sus huéspedes no habían regresado en varios días. Sus nombres eran Pierre Beaumont y Vanessa Wilson. Cuando la policía registró su habitación, encontró la mayoría de las pertenencias de la pareja, pero no sus pasaportes. También encontramos un diario. Hallamos el nombre de Alain Gauthier de Bangkok escrito en él. Los huéspedes de la habitación contigua salen a escuchar a los oficiales. ¿Pueden identificar a esta pareja? Sí. Preocupados por la pareja, le cuentan todo lo que saben a la policía. Uno de ellos afirmó haber visto a Vanessa Wilson con un hombre que decía ser un vendedor de gemas de Bangkok. La policía pide a los testigos que los acompañen a la morgue. Identifican a los cuerpos como los de Pierre Beaumont y Vanessa Wilson. Son ellos. Sí. Ahora son 6 víctimas. Pero los 2 departamentos de policía no se comunican. ¿Cómo logrará la Interpol detener a este asesino serial? En el lejano oriente, la policía encuentra los cuerpos de 6 turistas asesinados en circunstancias similares, mientras las investigaciones continúan por separado en Tailandia y Nepal. La policía no se da cuenta de que están siguiendo al mismo hombre. Su nombre es Charles Sobhraj, quien es buscado por la Interpol debido a varios crímenes en la India. John Imhoff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos, nos comenta. Charles puede actuar como alguien que la gente quiere ver y no como es en realidad. Puede adoptar una identidad falsa. Lo ha hecho por mucho tiempo. La mujer asesinada en Nepal había conocido a un vendedor de gemas llamado Alain Gauthier, uno de los alias de Charles Sobhraj. Los oficiales buscan más pistas en Katmandú. Una empleada de hotel recuerda que uno de los huéspedes tenía la misma descripción, pero ninguno registrado como Alain Gauthier. Lo identificó como un holandés llamado Carl Gassel. La empleada recuerda que Gassel conducía un auto blanco
No era una gran pista, pero la policía la sigue y busca en todo Katmandú. Coloca puestos de control y detiene a docenas de vehículos para interrogar a sus ocupantes. Un oficial detiene a un auto que concuerda con la descripción. El conductor enseña con calma los pasaportes, que lo identifican a él como a Carl Gassel y a su esposa como Ida Bosch. La policía detiene la búsqueda y lleva a la pareja a la jefatura para interrogarla. El hombre afirma ser un académico y su esposa una estrella holandesa de la televisión. ¿Reconoce a esta joven? El hombre insiste en que jamás había visto a la víctima. No la reconozco. ¿Puedo saber de qué se trata? Cuando la testigo llega a identificar al hombre que vio con Vanessa, se queda en blanco. No puede identificarlo como el mismo hombre que vio con su amiga. El detective Vishwalal Shrestha nos comenta. En la cultura nepalesa se trata con cortesía a los extranjeros y nunca se les ve con sospecha. Una identificación falsa puede complicar las cosas para un investigador. Se puede falsificar los documentos y hacer que luzcan auténticos. La policía deja ir a la pareja. El hombre reconocido como Carl Gassel y su esposa regresan al hotel. Gracias. Estamos a la orden si necesitan ayuda. Que los investigadores hayan estado cerca de capturar a alguien que debía ser arrestado solo para dejarlo ir porque su identificación era distinta o porque había llegado tarde, creo que debió ser muy frustrante. Días después, un policía de Katmandú toma la declaración de un testigo que vio un auto blanco cerca de donde se hallaron los cuerpos. Sorprendentemente, recuerda el número de la matrícula que concuerda con el del auto de Carl Gassel. Pero hay más. La policía encuentra 2 tarjetas de llegada de la víctima, Pierre Beaumont, con firmas distintas. Un experto en caligrafía determina que la segunda tarjeta tiene elementos de la firma de Carl Gassel. La tarjeta había sido emitida el 24 de diciembre, el mismo día en que el cuerpo de Pierre Beaumont fue llevado a la oficina forense. La policía concluyó que Gassel había dejado el país y entrado nuevamente en Nepal con el pasaporte de la víctima. El tranquilo y calmado académico había resultado ser un calculador mentiroso. La policía tiene ahora un caso contra Gassel y se proponen a arrestarlo. Pero es demasiado tarde. Gassel y Ida Bosch habían huido. Había ropa regada por todo el lugar. También había documentos, incluyendo pasaportes y gasolina. Además, vimos materiales para alterar pasaportes. Luego de encontrar la evidencia, supimos que el asesino había escapado. La policía no tenía idea de dónde hallarlo. Pasarían meses para que la información que habían recopilado llegara a la Interpol. Nos comenta el periodista Alan Dawson. Tenían que esperar hasta 2 días para que una llamada llegara a Nepal. Las comunicaciones no eran como son hoy en día. Cuando las autoridades al fin tuvieron un caso, ya había pasado mucho tiempo y él ya se había ido. En Tailandia, las autoridades ni siquiera tienen sospechosos, ni habían identificado a los 4 turistas muertos. El jefe de la Interpol, Somphol Suthimai, busca indicios. Fue muy extraño que asesinaran a tantos extranjeros. Nunca antes había ocurrido algo así. Los extranjeros vienen a Tailandia a relajarse y pasarla bien. No vienen a cometer crímenes ni infringir las leyes.
Así que investigamos la posibilidad de que el asesino fuese tailandés. Mientras la policía tailandesa intenta identificar a las víctimas, la embajada de Holanda en Bangkok recibe una pista importante. Herman Nippenberg, diplomático más joven de la embajada, recibe una carta en la valija diplomática que informa sobre una pareja holandesa desaparecida que viajaba por Tailandia. Su familia estaba muy preocupada, ya que en un periodo de 6 semanas no lograba comunicarse con una pareja que le escribía a menudo. El joven Nippenberg no tenía idea de cuán importantes serían los nombres de la pareja: Carl Gassel y Ida Bosch. La familia solo tenía una pista. En la última carta que recibió la pareja, esta indicó que se habrían hecho amigos de un sofisticado francés en Bangkok, que trabajaba como vendedor de gemas y estaba ayudando a Aida y a Carl a comprar piedras preciosas. El francés había sido muy hospitalario. Los había llevado a cenar y los invitó a su apartamento. Ellos no estaban seguros de que las intenciones del francés fuesen buenas. Pensaban que el sujeto se podría traer algo entre manos. Pero esa sería su última carta. La familia le pidió a la embajada holandesa que los ayudara a encontrarlos. Estaban preocupados y pensé que tenían razones para estarlo. Herman Nippenberg contactó a las autoridades tailandesas y les dio los nombres de Ida Bosch y Carl Gassel. Pero ellos no tienen ninguna información sobre la pareja desaparecida. Nippenberg debe encontrar a alguien que conozca al misterioso vendedor de gemas. Y luego obtiene una pista de otra embajada. El cónsul de Australia me informó que un vendedor de gemas francés había drogado y robado a una pareja de jóvenes turistas australianos. Nippenberg los localiza y descubre el nombre del vendedor, Alain Gauthier. Pero hay más. Era casi imposible encontrar a Gauthier en una ciudad de más de 4 millones de habitantes. Pero el diplomático obtiene un respiro cuando encuentra a una mujer que conoce al sospechoso. Después de varias horas, organiza una reunión con la mujer. La testigo vive en el mismo edificio que Alain Gauthier. Su nombre es Nadine Gier. Ella cuenta una extraordinaria historia sobre un asesino cruel y perverso. Él dijo que su nombre era... Meses antes, Nadine conoció a una mujer franco-canadiense llamada Marie Leclerc, quien se había mudado al edificio con su esposo, Alain Gauthier. Marie le contó a Nadine que su esposo era extremadamente posesivo y que la mataría si trataba de dejarlo. Cuando Nadine mostró su preocupación, Marie le dijo que era una broma. Pero luego Nadine supo que hablaba en serio. Mis informantes me dijeron que Gauthier era un sujeto muy peligroso. Era un hombre encantador que invitaba a jóvenes extranjeros a su departamento. Nippenberg se entera de un joven que enfermó. Se marchó con Gauthier, pero nunca regresó. La gente que entraba al departamento de Alain Gauthier desaparecía. De repente iban a viajes de los que no regresaban, dejando atrás sus joyas, bolsos y pasaportes. Nadine supo que Gauthier tenía 2 cómplices. A.J. Chowdhury, quien tenía una terrible reputación. Chowdhury era un asesino que se enorgullecía en mostrar su cuchillo a la gente. Marie Leclerc tenía habilidades más sutiles.
Leclerc sabía mucho de cosas farmacéuticas y podía inyectar a alguien. De los tres, ella era la envenenadora. Pero Knippenberg obtuvo su mejor pista. Nadine había conocido a la pareja holandesa desaparecida, Carl Gassel y Ida Bosch. Son excelentes gemas, ¿no les parece? De hecho, mientras compraban piedras preciosas, ellos se enfermaron de repente. Poco después, Gauthier y A.J. Chowdhury se llevaron a la pareja holandesa. Luego, uno de los huéspedes de Gauthier le mostró a Nadine una foto del Bangkok Post. Cuando vieron la fotografía del periódico que mostraba a la pareja que había sido cruelmente asesinada, notaron que llevaban la ropa de los holandeses. Nadine estaba convencida de que la pareja que mostraba la fotografía era Carl Gassel y Ida Bosch. Así que decidió averiguar más de sus peligrosos vecinos. Ya que Gauthier y sus dos cómplices estaban de viaje en Nepal, Nadine entró a su apartamento. Lo revisó y encontró en una caja fuerte diarios, pasaportes y joyas. En un maletín había jeringas, drogas y todo lo que el encantador Gauthier podría necesitar para matar a sus huéspedes y adoptar su identidad. Temerosa por su vida, Nadine se comunica con un amigo en la embajada que llamó a Knippenberg. Como evidencia, tomó el diario de Ida Bosch del apartamento de Gauthier. Se lo entregó a Knippenberg con recortes de diarios sobre otros asesinatos y casos de personas desaparecidas. Knippenberg leyó los artículos y mientras observaba los titulares sobre el asesinato en Bangkok, recordó un detalle. No había podido olvidar que la mujer tenía una camiseta con una etiqueta que decía «Hecho en Holanda». Aunque no era un oficial de policía, Knippenberg se encontró en la misma situación que otros investigadores. La evidencia circunstancial le indicaba la solución, pero necesitaba pruebas concretas. Así que buscó los registros dentales de Carl Gassel y Ida Bosch. Apenas entré a la morgue, de repente escuché la voz de uno de los forenses que me dijo, «Señor Knippenberg, lo tengo, son ellos». En ese momento, nuestros peores temores se habían vuelto realidad. Sabíamos que la pareja holandesa había sido asesinada. Mientras la policía tailandesa buscaba al asesino Charles Sobhraj, este adoptó la identidad de Carl Gassel y el alias de Alain Gauthier para huir de los cargos de asesinato en Nepal. Pero la policía de ambos países no había hecho la conexión. Sería la Interpol la que juntaría las piezas y seguiría el rastro del asesino. En Bangkok, el diplomático holandés Herman Knippenberg sospechaba que Alain Gauthier había asesinado a una joven pareja. Pero aún no sabía que ese vendedor de gemas era el mismo asesino serial, Charles Sobhraj. Tenía muchas sospechas de que otros jóvenes de casi la misma edad e historial similar habían terminado de la misma forma. Knippenberg reúne toda la evidencia que había recopilado y analiza los crímenes del asesinato en Tailandia. Para conectar las muertes de las dos mujeres sin identificar con las de la pareja holandesa, su investigación resuelve el misterio de los crímenes en Katmandú. También vi reportajes de prensa que mostraban casi el mismo modus operandi. Personas
cruelmente asesinadas y quemadas con gasolina en Nepal. Knippenberg entrega su informe a la policía, quienes le prestan mucha atención. La policía tailandesa y un escuadrón encubierto entran al apartamento de Gautier. Dentro había 2 hombres y una mujer. Yo lo busco. Aguarden. La mujer se llamaba Marie Leclerc y tiene un pasaporte legal. Bien, ahora usted. Con ella, A.J. Chowdhury, quien también presentaba identificación en regla. Alain Gautier. Soy Steve Watson. No sé dónde está Alain. Sobhraj muestra un pasaporte estadounidense. Ahora se hace llamar Steve Watson. La policía los lleva a la estación para ser interrogados. También confisca la caja fuerte del departamento. Pero sorprendentemente, Sobhraj convence a los oficiales de que es un estadounidense llamado Steve Watson. La policía no pudo demostrar que su pasaporte era falso. John Imhoff, anterior jefe de la policía de Interpol en Estados Unidos, explica por qué. Se puede falsificar cualquier documento y si la persona tiene la habilidad o conoce a alguien que pueda ayudarlo a crear un pasaporte estadounidense y que parezca auténtico, no hay razón para que la policía sospeche. La caja fuerte en la que Nadine encontró los pasaportes estaba vacía, a excepción de algunos recibos. Sin evidencia, no había caso. La policía no tuvo otra opción. Retuvieron los 3 pasaportes, pero dejaron ir a los sospechosos. Cuando la policía informó que no encontraron pruebas de sus actividades ilegales, por supuesto me quedé boquiabierto. No podía permanecer de brazos cruzados y ver cómo asesinaban cada vez a otros jóvenes inocentes sin que nadie hiciera absolutamente nada. Así fue como Knippenberg también envió su informe a la oficina central de Interpol en Bangkok. Somphol Sutimai, jefe de la Interpol, pudo conocer la verdadera naturaleza del escurridizo asesino. Desde el principio entendí que él tenía que cometer más crímenes. Es un criminal por naturaleza. No le interesan las otras personas, solo le importa él mismo. Nadie en Tailandia conoce el verdadero nombre del asesino, pero la Interpol le sigue el rastro. Su suerte está a punto de agotarse. En Canadá, unos agentes localizan a los padres de Marie Leclerc. Diga. Descubrieron que ella les había dado un número en París de una mujer que se hacía llamar Madame Sobhraj. Sí, por supuesto. En el cuartel de Interpol de Francia, los agentes buscan a Sobhraj en su base de datos de conocidos criminales. Finalmente vinculan el alias de Alain Gautier al asesino buscado, Charles Sobhraj. Es colocado en la lista de los más buscados y lanzan una alerta roja a todos los países miembros. Existe la capacidad de divulgar información a 181 países simultáneamente sobre un patrón delictivo en particular y con tanta gente que cruza las fronteras es importante esparcir esa información de manera inmediata. Sobhraj ya es buscado en la India, donde obtuvo el apodo de La Serpiente, debido a su habilidad para escapar del brazo de la ley. Ahora, la serpiente está a punto de atacar. Luego de asesinar a 6 jóvenes turistas en Tailandia y Nepal,
Charles Sobrage, el asesino conocido como la Serpiente, se da a la fuga en Asia. Interpol emite una alerta roja contra el fugitivo, quien ahora estaba en la lista de los más buscados. Aunque ya era perseguido en la India, Sobrage entra al país y no tarda en atacar nuevamente. En Nueva Delhi, un joven turista es encontrado muerto en un hotel. Su dinero y su pasaporte también habían desaparecido. El forense local determina que la causa de la muerte fue envenenamiento. 3 días después, cerca de 50 turistas son envenenados en un hotel en Nueva Delhi. Un grupo de estudiantes franceses afirma que su guía los había envenenado. La policía reconoce a Sobrage como el falso guía e inmediatamente es detenido. Al periodista Alan Dawson no le sorprende la descarada acción de Sobrage. Pienso que Charles creía que podía hacer todo lo que quería. Él quiso demostrar su poder sobre estas personas al envenenarlas, y esa fue su caída. Las autoridades arrestan a Sobrage y a Marie Leclerc y los acusan de envenenar a los estudiantes. Su cómplice habitual, A.J. Chaudhuri, no estaba con ellos y no es visto de nuevo. Un tribunal indio los declara culpables. Leclerc obtiene 8 años y Sobrage 12. Pero unas rejas no detienen a una serpiente y las autoridades subestiman su perversa personalidad. Sobrage y Leclerc son encerrados en la prisión de Tihar. Pero el carismático Sobrage obtiene privilegios. Se aprovecha de los medios para burlarse de las autoridades tailandesas. El periodista Alan Dawson lo visita varias veces. Le pregunté sobre los asesinatos. Dijo que conocía a las víctimas. Él sabía lo que les había ocurrido y era obvio que estaba directamente involucrado en lo que le sucedió. En una de sus visitas recibe una terrible confesión. Empezó a dibujar un mapa de un lugar en Patia y marcó con una X el sitio en el que uno de los cuerpos estaba enterrado. Cuando regresé a Tailandia, entregué el mapa a la policía y ellos fueron a ese lugar, cavaron donde estaba la X y desenterraron un cuerpo. Las autoridades en Tailandia querían hallarlo culpable en un tribunal tailandés y fusilarlo. Las autoridades tailandesas habían empezado el proceso de extradición para Sobrage. Tenían hasta 1995 para enjuiciar a la serpiente por múltiples casos de asesinato antes del plazo de prescripción. Somphol Suthimai nos comenta. Fui a la India para asegurar nuestra petición de extradición. La policía local me llevó a la prisión a ver a Charles Sobrage. Él sabía por qué yo estaba allí. Sabía que si yo tenía éxito, él sería enviado a Tailandia y moriría. Teníamos mucha evidencia. Charles me dijo que temía que lo enviasen a Tailandia para enjuiciarlo. Las autoridades en la India se niegan a extraditar a Sobrage antes de que cumpla su sentencia. Los años pasan y la serpiente planea su próxima maniobra. En su 10º aniversario en prisión, un amigo ex convicto lo visita y le lleva dulces. Charles los comparte generosamente con sus compañeros. En solo minutos, prisioneros y guardianes caen inconscientes. Sobrage logra escapar y se convierte en un peligroso fugitivo.
Nadie sabe dónde está la serpiente, solo que atacará nuevamente. Como hombre de mundo, el fugitivo asesino Charles Sobhraj, la serpiente, podría estar en cualquier lugar, dentro o fuera del país. Sin tiempo que perder, la Interpol reabre el caso y notifica a todos los países miembros que la serpiente se dio a la fuga. La policía de Nueva Delhi forma un escuadrón de vigilancia que investiga los lugares donde solía estar Sobhraj. 3 semanas después, el detective Madhukar Sendhi ve a un hombre que le luce familiar. Me fijé en él, me di cuenta de que se parecía a Sobhraj. El corazón me empezó a palpitar. Parecía demasiado fácil. ¿Cómo es que un hombre famoso por escapar de la ley podría ser tan descuidado? Era hora de cazar a la serpiente. Y los agentes efectúan el arresto. La serpiente recibe una condena adicional de 10 años. Solo que es exactamente lo que él quería. Charles después dijo que había organizado su escape especialmente porque su sentencia en la India estaba a punto de terminar y posiblemente saldría de prisión allí. Tailandia había pedido su extradición, pero si lograba escapar de prisión en la India, no sería extraditado a Tailandia. Y es exactamente lo que sucede. India no puede extraditar a un hombre que cumple una condena. Mientras Sobhraj pasa su tiempo adicional en una prisión de la India, el plazo de prescripción de sus crímenes en Tailandia se agota. Cuando cumpla su sentencia, será un hombre libre. Libre para seguir matando. En 1997, Charles Sobhraj es liberado. Sudhimai Somphol nos cuenta. Estaba muy disgustado. Quería que lo enjuiciaran y castigaran por sus crímenes en Tailandia. Él asesinó a mucha gente allí. Su anterior cómplice ya no estaba. Marie Leclerc había muerto de cáncer en 1984. Pero Sobhraj aún no había sido enjuiciado por los asesinatos de la pareja encontrada en Katmandú. En Nepal no existen plazos de prescripción por asesinato. Así que Sobhraj aún tiene una orden de captura después de 28 años. En ese periodo, Ganesh K.C., el joven que había descubierto los cuerpos incendiados, se une a la policía de Katmandú. Nunca pudo olvidar esa escena. Fue la primera vez que vi un cadáver. Los extranjeros estaban desnudos y quemados. Esa escena me asustó muchísimo. Luego, en un extraño giro del destino, la serpiente regresa a Nepal 6 años después, en octubre de 2003. Un periodista logra fotografiarlo y vende las imágenes a un diario local. No podíamos creer que Sobhraj hubiera regresado, así que llamamos al diario. Y ellos dijeron, estamos seguros de que es él. 2 días después, Sobhraj entra en un casino de Katmandú. Ganesh y sus hombres logran arrestarlo. Me alegré mucho, ya que pensé que esta sería otra oportunidad para hacer justicia por la pareja holandesa. El investigador de Nepal, Vishwalal Shrestha,
Espera que su paciencia dé frutos. Como gente de ley, creemos que la justicia puede tardar, pero siempre llega. La justicia no muere. Sobhraj niega haber tenido algo que ver en los asesinatos. No sería fácil hallar la justicia. Ganesh Kased y la policía de Nepal tienen una difícil tarea: reconstruir un caso de hace casi 30 años. Por eso acuden a la Interpol. Era esencial obtener la mayor evidencia posible. La comunidad internacional y los miembros de la Interpol nos ayudaron a resolver este caso. La organización posee un informe extenso sobre la serpiente, los frutos de toda su investigación. John Imhoff. Cuando existe una investigación pendiente, no se destruyen los datos relacionados. Mientras esos casos estén sin resolver, cualquier información que llegue a la Interpol será recogida y archivada. El informe le da a Ganesh la evidencia necesaria para asegurar el caso de asesinato contra Charles Sobhraj. Sobhraj debe pagar por sus crímenes. Tiene que ser castigado. Las almas de sus víctimas al fin descansarán en paz. Luego de una búsqueda de 28 años, un 12 de agosto del año 2004, un tribunal de Nepal sentencia a Charles Sobhraj a cadena perpetua.